¿Qué harías si, en cuestión de minutos, tu ciudad desapareciera por completo bajo una gigantesca ola? ¿Cómo es posible que un fenómeno natural tenga la capacidad de borrar del mapa todo rastro de vida y civilización en un abrir y cerrar de ojos? Hoy te contaremos la historia del tsunami, que hizo exactamente eso. Una ola descomunal que arrasó con una ciudad entera, dejando a su paso destrucción, misterio y consecuencias que aún hoy impactan al mundo. Quédate hasta el final, porque esta historia es tan aterradora como real, y te revelaremos datos escalofriantes sobre lo que ocurrió después. Además, si disfrutas este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like, para que podamos seguir trayéndote las historias más impactantes del planeta. Era un día como cualquier otro en la ciudad costera. El sol brillaba en el cielo despejado. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos en las calles bulliciosas, y los niños corrían por la arena mojada sin preocuparse por nada. La vida transcurría con normalidad, sin que nadie imaginara que en las profundidades del océano se estaba gestando la catástrofe más grande que esta ciudad presenciaría en toda su historia. El primer indicio de que algo andaba mal llegó sin previo aviso. A las pocas horas del amanecer, un sismo sacudió el suelo con una intensidad aterradora. No era un simple temblor. Fue un terremoto de una magnitud tan devastadora que las construcciones más frágiles colapsaron al instante. Las ventanas estallaron, los postes de luz se tambalearon y las calles se llenaron de gritos de pánico. Pero lo más inquietante no fue el temblor en sí, sino lo que vino después. Los habitantes, acostumbrados a los movimientos sísmicos ocasionales, intentaron recuperar la calma. Sin embargo, algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. El mar, que había estado en completa calma minutos antes, comenzó a retroceder de manera alarmante. Las aguas se retiraron varios cientos de metros, dejando al descubierto un paisaje inquietante. Rocas marinas, barcos encallados y peces retorciéndose en la arena quedaron expuestos a la vista de todos. Era un espectáculo jamás visto. Muchos corrieron hacia la costa, intrigados por el fenómeno, sin saber que estaban ante la señal más clara de una tragedia inminente. Pero no todos fueron engañados por la aparente calma. Los pescadores más experimentados intercambiaron miradas de terror. Sabían lo que significaba el abrupto retroceso del mar. Un tsunami estaba en camino. A lo lejos, en el horizonte, una línea oscura comenzó a aparecer. Primero parecía solo una sombra, pero conforme pasaban los segundos, aquella línea se transformó en algo mucho más aterrador. Era una pared de agua, avanzando con una velocidad sobrehumana. Los gritos de asombro se convirtieron en alaridos de pánico. La gente dejó de observar y comenzó a correr. El tiempo se detuvo por un instante antes de que la realidad golpeara con toda su fuerza. El monstruo había llegado. La ola, de una altura sobrecogedora, impactó la costa con una fuerza indescriptible. El agua estalló contra los edificios, arrasó con los vehículos como si fueran juguetes y devoró todo a su paso en cuestión de segundos. Las personas que intentaron huir por las calles inundadas fueron alcanzadas en un abrir y cerrar de ojos. La corriente era implacable, arrastrándolas con una violencia imposible de resistir. Muchos se aferraban a postes, techos o cualquier estructura resistente, pero la fuerza del agua era demasiado poderosa. En los edificios más altos, los sobrevivientes miraban con horror cómo la ciudad desaparecía bajo un torbellino de escombros y agua. Las embarcaciones fueron lanzadas contra las casas, los árboles arrancados de raíz y las carreteras convertidas en ríos turbulentos. No había escape. La destrucción continuó durante interminables minutos. Cada oleada era más brutal que la anterior, sumergiendo lo poco que quedaba en pie. Cuando finalmente el mar comenzó a retroceder, la devastación era absoluta. Lo que antes era una ciudad vibrante y llena de vida, ahora no era más que un paisaje desolador, una cicatriz en la historia de la humanidad. No quedaba nada en pie. No había rastros de calles, plazas o mercados. Solo ruinas, lodo y un silencio sepulcral, interrumpido solo por los lamentos de aquellos que habían logrado sobrevivir a la catástrofe. Lo peor aún estaba por venir.
cuando el rugido del océano finalmente se extinguió y las aguas comenzaron a retirarse. Lo que quedó atrás era inimaginable. No había calles, no había casas, no había rastros de la ciudad que alguna vez estuvo allí. Solo un paisaje de destrucción, una extensión de lodo y escombros donde antes había vida. El tsunami no solo arrasó con las estructuras físicas, sino que también desdibujó la identidad de una comunidad entera. Los edificios históricos, los comercios, los parques, todo había sido tragado por la furia del agua. En su lugar, un inmenso desierto de desolación. Para quienes lograron sobrevivir, el horror apenas comenzaba. Las primeras horas después de la tragedia fueron de absoluta confusión. Muchos de los sobrevivientes no tenían idea de lo que realmente había sucedido. Algunos despertaron en techos flotantes, en lo alto de los árboles o en medio del océano. Otros quedaron atrapados bajo los escombros, esperando desesperadamente que alguien los encontrara. Familias enteras estaban separadas. Padres buscando a sus hijos, esposos gritando los nombres de sus esposas, ancianos sollozando porque lo habían perdido todo. La desesperación era total. Los equipos de rescate tardaron en llegar. Las carreteras estaban destruidas, los puentes colapsados, y el acceso a la zona era casi imposible. Sin embargo, cuando finalmente arribaron, lo que encontraron fue una escena sacada de una pesadilla. Había personas heridas en todas partes, algunas con fracturas, otras con cortes profundos y muchas en estado de shock. No podían articular palabra, simplemente miraban al vacío, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Pero lo más sobrecogedor fue la cantidad de cuerpos que yacían entre los escombros. Miles de personas habían sido arrastradas por el agua, y muchas de ellas jamás fueron encontradas. El océano, que había dado vida a la ciudad, ahora se había llevado a su gente para siempre. A medida que pasaban los días, la magnitud de la tragedia se hacía aún más evidente. Lo que antes era una próspera ciudad costera, ahora parecía un campo de batalla post-apocalíptico. El barro cubría todo. El olor a agua estancada, madera podrida y muerte impregnaba el aire. No había electricidad, no había agua potable, no había hospitales en funcionamiento. Las tiendas habían sido saqueadas en un intento desesperado de conseguir provisiones. Muchos de los sobrevivientes se refugiaban en lo que quedaba de los edificios más altos, mientras que otros intentaban escapar de la zona devastada en busca de ayuda. Pero, ¿ayuda de quién? Todo a su alrededor había desaparecido. Se establecieron campamentos improvisados en las afueras, donde los médicos intentaban atender a los heridos con los pocos recursos que tenían. El problema era que las enfermedades comenzaron a propagarse rápidamente. El agua contaminada trajo consigo epidemias. Sin acceso a medicinas ni condiciones sanitarias adecuadas, muchas personas que habían sobrevivido al impacto inicial del tsunami terminaron muriendo días después por infecciones y enfermedades. Cada persona que logró escapar con vida tenía una historia diferente, pero todas compartían un elemento en común: el trauma. Uno de los testimonios más estremecedores fue el de una madre que, aferrada a su hijo de 4 años, vio cómo la corriente se lo arrancaba de los brazos. Lo buscó sin descanso durante días, gritando su nombre entre las ruinas. Nunca lo encontró. Otro caso fue el de un hombre que se refugió en la parte alta de un edificio junto a su esposa y su hija. La fuerza del agua hizo que la estructura colapsara y cuando despertó estaba solo. Su familia había desaparecido sin dejar rastro. Las historias eran interminables. Algunas tenían finales milagrosos, como la de un anciano que flotó por más de 20 kilómetros en el océano, agarrado a una puerta de madera hasta que fue rescatado por un barco pesquero. Pero la mayoría eran desgarradoras. Cuando los equipos de rescate comenzaron la difícil tarea de recuperar cuerpos, se encontraron con otra cruel realidad. Había más desaparecidos que fallecidos confirmados. El mar había arrastrado a miles de personas y nunca las devolvió. Familias enteras quedaron en el limbo, sin cuerpos que enterrar, sin tumbas donde llorar a sus seres queridos. Años después, algunos restos seguirían apareciendo en playas lejanas, identificados solo por objetos personales que aún llevaban consigo.
pero la gran mayoría se perdió para siempre en las profundidades del océano. La ciudad, o lo que quedaba de ella, nunca volvió a ser la misma. Algunos gobiernos prometieron reconstruirla, pero muchos de los sobrevivientes no quisieron regresar. ¿Cómo vivir en un lugar donde cada calle, cada esquina y cada espacio estaba marcado por la tragedia? ¿Cómo empezar de nuevo cuando lo habías perdido todo, incluso a las personas que más amabas? Algunos intentaron reconstruir sus hogares, otros prefirieron marcharse y comenzar de nuevo en otro sitio. Pero había algo que nadie podía borrar: el dolor, la pérdida y el miedo de que, algún día, la naturaleza volviera a reclamar lo que le pertenece. Cuando el mar finalmente se retiró y la tierra dejó de temblar, la realidad golpeó con una brutalidad insoportable. Todo lo que había sido una ciudad llena de vida, con escuelas, hospitales, plazas, mercados y hogares, había desaparecido en cuestión de minutos. Lo que quedaba era un paisaje desolador de escombros, barro y cuerpos inertes. El olor a agua salada, madera podrida y muerte impregnaba el aire. Los primeros momentos después del tsunami fueron de absoluta confusión. Quienes lograron sobrevivir emergieron de los pocos edificios que se mantuvieron en pie, o descendieron de las zonas más altas, donde habían logrado refugiarse. Pero lo que vieron era algo imposible de procesar. Su hogar ya no existía. Uno de los relatos más repetidos por los sobrevivientes fue el espantoso silencio que quedó tras el tsunami. Después del estruendo del agua arrasando con todo, después de los gritos de desesperación y el crujir de las estructuras colapsando, llegó un silencio absoluto. Un vacío en el que el sonido de las olas a lo lejos era lo único que se escuchaba. Ese silencio era aterrador. No porque fuera pacífico, sino porque significaba que no quedaban voces, no quedaban personas gritando por ayuda, no quedaban autos, no quedaba vida. Pero el silencio no duró mucho. En cuanto el shock inicial pasó, comenzó la desesperada búsqueda de familiares y amigos. Padres llamaban a sus hijos, esposos buscaban a sus esposas, hermanos escarbaban entre los restos de las casas destruidas con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Pero en muchos casos solo encontraban devastación. Algunos sobrevivientes cuentan que pasaron días enteros caminando entre los escombros, revisando cada rincón, preguntando a cada persona que encontraban si habían visto a sus seres queridos. Otros se aferraban a la idea de que tal vez su familia había logrado llegar a un refugio, o que tal vez habían sido arrastrados mar adentro, pero estaban vivos en algún lugar. El dolor de no encontrar un cuerpo, de no saber qué pasó con una persona querida, de no poder despedirse, era insoportable. Muchos de los cuerpos nunca fueron recuperados. El mar se los llevó para siempre. Uno de los aspectos más desgarradores del desastre fue la cantidad de niños que quedaron huérfanos. Muchos de ellos fueron encontrados caminando solos, descalzos, cubiertos de barro y sangre, sin saber a dónde ir. Algunos eran demasiado pequeños para comprender lo que había sucedido. Otros habían presenciado la muerte de sus padres y cargaban con un trauma que los acompañaría toda su vida. Las historias de niños encontrados aferrados a pedazos de madera o a las ramas de los árboles después de ser arrastrados por kilómetros eran impactantes. Algunos de ellos habían sobrevivido sin comida ni agua durante días antes de ser rescatados. Las familias que lograron sobrevivir juntas, en muchos casos, lo hicieron con un miembro menos. En algunos relatos se habla de padres que intentaron sujetar a sus hijos, pero la fuerza del agua los arrancó de sus brazos. Esposos que se vieron por última vez en el techo de su casa antes de ser llevados en direcciones opuestas. Abuelos que esperaban que alguien viniera a rescatarlos, pero nunca llegó nadie. Cada una de estas historias añadía más dolor a una tragedia ya insoportable. Las consecuencias del tsunami no se limitaron a la destrucción física. La ciudad dejó de funcionar por completo. No había electricidad. Las torres de energía habían colapsado y el sistema eléctrico quedó completamente inutilizable. No había agua potable. Las tuberías estaban rotas, los ríos y pozos contaminados con escombros, lodo y cuerpos en descomposición. No había alimentos.
Los mercados habían sido destruidos y los almacenes de provisiones quedaron inaccesibles. No había hospitales en funcionamiento. Los pocos que no fueron arrasados estaban abarrotados de heridos y sin suficientes médicos ni medicinas. La gente comenzó a enfermarse rápidamente. La falta de agua limpia provocó brotes de diarrea, infecciones y enfermedades en la piel. Quienes habían sufrido heridas durante el tsunami corrían el riesgo de gangrena o infecciones mortales. Los médicos y rescatistas hacían lo que podían, pero estaban completamente desbordados. No había camillas, no había suficiente material quirúrgico, no había forma de atender a todos. Conforme pasaban los días y la ayuda tardaba en llegar, el instinto de supervivencia tomó el control. Las primeras horas después del desastre estuvieron marcadas por la solidaridad, pero pronto la desesperación se convirtió en caos. Los saqueos comenzaron. Personas desesperadas irrumpieron en las pocas tiendas que quedaban en pie en busca de agua, comida y cualquier cosa útil para sobrevivir. Pero no todos buscaban solo lo necesario. Pronto aparecieron bandas organizadas que comenzaron a tomar el control de los suministros y a exigir pagos para permitir el acceso a los pocos recursos disponibles. Se registraron robos, peleas y ataques. En algunos casos, la gente llegó a pelear por una botella de agua. Uno de los mayores problemas que enfrentaron los sobrevivientes y los equipos de rescate fue la cantidad de cuerpos en descomposición. El tsunami no solo se llevó a las personas, también trajo de vuelta a los que no logró arrastrar mar adentro. Calles, plazas y edificios estaban llenos de cadáveres, y el calor aceleraba el proceso de putrefacción. El olor era insoportable, pero lo peor era el miedo a una epidemia. Con el agua contaminada y la gran cantidad de restos humanos en el ambiente, las enfermedades comenzaron a propagarse. La fiebre, las infecciones respiratorias y los problemas intestinales se volvieron incontrolables. Los equipos de rescate trabajaban sin descanso para recuperar cuerpos, pero era una tarea titánica. Había demasiados. Algunos estaban atrapados bajo toneladas de escombros. Otros habían sido arrastrados a zonas inaccesibles. Conforme pasaban los días, la desesperanza crecía. Más allá de la destrucción física y las pérdidas humanas, el impacto psicológico del tsunami dejó secuelas permanentes en quienes lo vivieron. Muchos sobrevivientes nunca lograron superar el trauma. El sonido del agua, el crujir de un edificio al derrumbarse, incluso la simple visión del mar, provocaba ataques de ansiedad y recuerdos dolorosos. Algunos nunca volvieron a la costa. Otros no pudieron volver a dormir sin pesadillas recurrentes sobre la ola gigante. La culpa del sobreviviente fue otro factor devastador. ¿Por qué ellos habían logrado escapar y otros no? ¿Por qué su familia murió y ellos no? Preguntas que nunca tuvieron respuesta y que atormentaron a miles de personas por el resto de sus vidas. La lenta reconstrucción y la incertidumbre. El proceso de reconstrucción fue largo y difícil. Muchos decidieron nunca regresar. Otros se quedaron, con la esperanza de que su hogar pudiera renacer de entre los escombros. Pero el miedo nunca desapareció del todo. Las preguntas seguían en el aire. ¿Y si vuelve a ocurrir? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que otra ola nos borre del mapa? Lo cierto es que, aunque la ciudad fue reconstruida en parte, la herida que dejó aquel tsunami nunca sanó, porque hay tragedias que, por más que pase el tiempo, quedan grabadas en la memoria colectiva como recordatorios de lo frágiles que somos ante el poder de la naturaleza. ¿Podría volver a ocurrir? Este tsunami no solo dejó una cicatriz imborrable en la región afectada, sino que sacudió al mundo entero. Gobiernos, científicos y expertos en desastres naturales comenzaron a preguntarse: ¿podría volver a ocurrir? ¿Es posible que, en cualquier momento, otra ciudad desaparezca bajo una ola de proporciones colosales? La respuesta fue aterradora. Sí, y no solo es posible, sino inevitable. La historia ha demostrado que los tsunamis han ocurrido durante miles de años y seguirán ocurriendo. Son una parte natural del ciclo geológico de la Tierra. Pero lo más preocupante es que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, aún no existe una forma precisa de predecir cuándo y dónde golpeará el próximo gran tsunami. ¿Por qué se generan los tsunamis?
Para comprender la magnitud del peligro, es importante entender cómo se forman estos monstruos de la naturaleza. La mayoría de los tsunamis son provocados por terremotos submarinos, cuando el fondo del océano se desplaza bruscamente y empuja una cantidad masiva de agua. Pero este no es el único desencadenante. Existen otras causas que pueden provocar tsunamis devastadores. Erupciones volcánicas submarinas, como la del volcán Hunga Tonga en el año 2022, que generó una serie de tsunamis que afectaron varias costas del Pacífico. Estas erupciones pueden desplazar el agua con una fuerza inimaginable. Deslizamientos de tierra submarinos, cuando enormes masas de sedimentos o rocas colapsan en el océano, empujando el agua y generando olas gigantescas. Impacto de meteoritos en el océano, una posibilidad que, aunque rara, podría causar un tsunami de dimensiones apocalípticas. Se cree que el meteorito que extinguió a los dinosaurios hace millones de años generó un megatsunami con olas de varios cientos de metros de altura. A pesar de la tecnología avanzada con la que contamos hoy en día, no hay una manera de predecir con exactitud cuál de estos eventos podría generar el próximo gran tsunami. Las zonas más vulnerables del planeta. Después de la tragedia, los expertos comenzaron a analizar qué zonas del mundo están en mayor riesgo de sufrir un desastre similar. Y lo que descubrieron fue alarmante. Millones de personas viven en áreas de alto riesgo sin siquiera ser conscientes de ello. Algunas de las regiones más vulnerables incluyen el Océano Pacífico, especialmente la región del Anillo de Fuego, donde se encuentra una gran cantidad de placas tectónicas activas. Países como Japón, Indonesia, Filipinas, Chile, Perú y la costa oeste de Estados Unidos están constantemente en riesgo. El Océano Índico, donde ya han ocurrido tsunamis catastróficos, como el devastador tsunami de Indonesia en el año 2004. El Mediterráneo, donde existen fallas geológicas que podrían generar tsunamis que afectarían a países como Grecia, Italia, Turquía y España. El Atlántico, una zona que históricamente ha tenido menos tsunamis, pero que sigue siendo vulnerable, especialmente en áreas como el Caribe y la costa este de Estados Unidos. Algunos científicos han advertido sobre el peligro de un colapso volcánico en las Islas Canarias, que podría generar un megatsunami capaz de alcanzar América. Lo más preocupante es que ningún océano está completamente a salvo. ¿Qué ha cambiado desde aquel tsunami? Después del desastre, el mundo se dio cuenta de que nadie estaba preparado para enfrentar una tragedia de tal magnitud. Como respuesta, muchos países implementaron nuevas medidas de prevención y sistemas de alerta temprana. Entre los cambios más importantes se encuentran sistemas de detección y alerta más avanzados. Se han instalado boyas en los océanos que monitorean cambios en la presión del agua y pueden enviar alertas en tiempo real a las zonas costeras. Sin embargo, estos sistemas no siempre son efectivos, ya que algunos tsunamis pueden formarse de manera impredecible. Barreras y muros de contención. Japón, uno de los países más afectados por tsunamis en la historia, ha construido muros gigantes en sus costas para tratar de reducir el impacto de las olas. Sin embargo, estos muros solo son efectivos hasta cierto punto. Si la ola es lo suficientemente grande, nada podrá detenerla. Simulacros de evacuación y planes de emergencia. En muchos países costeros, ahora se realizan simulacros periódicos para enseñar a la población qué hacer en caso de un tsunami. Saber cómo reaccionar en los primeros minutos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Rutas de evacuación y señalización. Se han establecido rutas de escape elevadas y refugios en zonas altas, para que la población tenga un lugar seguro al que dirigirse en caso de emergencia. A pesar de todas estas medidas, los expertos advierten que aún no estamos completamente preparados. Uno de los mayores temores de la comunidad científica es la posibilidad de un megatsunami, una ola colosal capaz de alcanzar cientos de metros de altura y arrasar ciudades enteras en cuestión de minutos. Algunas teorías indican que una erupción volcánica en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, podría generar un colapso masivo que provocaría un megatsunami que cruzaría el Atlántico y golpearía la costa este de América con olas gigantescas.
Otro posible escenario es el colapso de un glaciar en la Antártida o Groenlandia, lo que podría generar un tsunami sin precedentes debido al impacto del hielo cayendo en el océano. Pero el mayor peligro sigue siendo el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones más sísmicamente activas del mundo. Si ocurre un terremoto masivo en esta zona, un tsunami de proporciones catastróficas podría golpear ciudades densamente pobladas en cuestión de minutos. Los científicos advierten que es solo cuestión de tiempo antes de que el mundo vuelva a enfrentar una tragedia similar. Y cuando ocurra, el impacto podría ser aún mayor debido al crecimiento de las ciudades costeras y el aumento de la población en áreas de riesgo. ¿Estamos realmente preparados? A pesar de los avances en tecnología y prevención, la respuesta es clara: no lo estamos. Los tsunamis siguen siendo una de las fuerzas más impredecibles y devastadoras de la naturaleza. Un minuto de diferencia puede significar la vida o la muerte de miles de personas. Por eso, si vives en una zona costera, es fundamental conocer las rutas de evacuación y practicarlas. Prestar atención a las señales naturales. Un terremoto fuerte, el mar retrocediendo de manera inusual o ruidos extraños provenientes del océano pueden ser señales de que un tsunami se aproxima. Tener un plan de emergencia con tu familia y conocer los puntos más seguros en caso de evacuación. Porque, aunque no podemos evitar que los tsunamis ocurran, sí podemos aprender a sobrevivir a ellos. Cada desastre natural deja historias que estremecen el alma. Algunas de lucha y supervivencia, otras de pérdidas irreparables. En este caso, los relatos de quienes lograron vivir para contarlo son tan impactantes como el tsunami mismo. Uno de los testimonios más conmovedores es el de una madre que, con su bebé en brazos, se vio atrapada en medio del torrente de agua. Al sentir que la fuerza de la corriente la arrastraba sin remedio, hizo lo único que pudo: sujetó a su hijo con todas sus fuerzas y lo colocó dentro de una caja de plástico que flotaba en la corriente. Con el último aliento, le susurró una despedida y lo dejó ir con la esperanza de que alguien lo encontrara. Horas después, un grupo de rescatistas halló la caja con el bebé vivo en su interior, ileso, mientras todo a su alrededor era caos y destrucción. La madre, sin embargo, nunca apareció. Otro sobreviviente recuerda cómo, después de ser arrastrado mar adentro, pasó 3 días flotando sobre los restos de una casa destruida. Durante el día, el sol abrasador lo debilitaba, y por las noches, el frío lo hacía temblar hasta el agotamiento. Solo tenía agua de lluvia para beber y, en su desesperación, llegó a intentar comer pedazos de madera para engañar el hambre. Cuando finalmente lo rescataron, su primer pensamiento fue: ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando miles de personas no lo hicieron? Pero no todos los testimonios son de esperanza. Hay historias que muestran la brutalidad del desastre en su forma más cruda. Un hombre cuenta cómo vio con sus propios ojos a su familia desaparecer. Su esposa y su hija pequeña estaban junto a él cuando la ola golpeó. Intentaron sujetarse de lo que encontraron a su paso, pero la fuerza del agua era implacable. Un segundo estuvieron juntos. Al siguiente, su esposa e hija fueron arrebatadas por la corriente. Nunca las volvió a ver. Hasta el día de hoy se pregunta si en algún rincón del océano quedaron sus últimos vestigios. También están los relatos de aquellos que, después de la tragedia, nunca pudieron encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Algunos pasaron meses caminando entre las ruinas, revisando listas de desaparecidos, esperando noticias. Otros se aferraron a la esperanza de que sus familiares estuvieran vivos en algún lugar, tal vez sin memoria, tal vez esperando ser encontrados. Pero con el tiempo, la realidad se impuso. Sus seres amados habían sido tragados por el océano y jamás regresarían. Las cicatrices que deja un tsunami no son solo físicas, son emocionales, profundas, imborrables. Cada ola que regresa a la orilla, cada temblor leve, cada sonido de agua en la noche se convierte en un recordatorio de lo que ocurrió. Muchos sobrevivientes desarrollaron un miedo incontrolable al mar, otros nunca pudieron rehacer sus vidas. El tsunami no solo arrasó con su ciudad, también destruyó su paz mental. El tsunami que borró esta ciudad del mapa no fue el primero ni será el último.
A lo largo de la historia hemos visto cómo el océano, en cuestión de minutos, puede cambiar el destino de miles de personas. Desde los tsunamis en el sudeste asiático hasta las devastaciones en Japón y Chile. La naturaleza ha demostrado una y otra vez que no tiene piedad. Pero hay algo que sí podemos hacer: aprender de estas tragedias. Después de este desastre, muchas naciones costeras han implementado sistemas de alerta temprana. Han construido muros contra tsunamis y han diseñado planes de evacuación. Pero la verdad es que nada de esto es suficiente si la gente no está preparada. Un tsunami no avisa con mucho tiempo de antelación. En algunos casos, solo hay minutos para reaccionar. Y en esos minutos, cada decisión cuenta. Si vives en una zona costera, presta atención a las señales. Si ves que el mar se retira de forma inusual, corre a terreno alto sin dudarlo. No pierdas tiempo intentando grabar el fenómeno o buscando pertenencias. Cada segundo es vital. Esta tragedia nos enseña que, por más que el ser humano construya ciudades, rascacielos y tecnología avanzada, la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Así que la próxima vez que veas el mar, no lo subestimes. Detrás de su belleza infinita, esconde una fuerza capaz de cambiar la historia en un abrir y cerrar de ojos. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Difundir este tipo de relatos ayuda a que más personas estén conscientes del poder de la naturaleza y la importancia de estar preparados. Nos vemos en el próximo video.